Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor una vez más por el hermoso privilegio que Él nos concede de estar unido a través de este medio de comunicación con el propósito de continuar con el estudio de la palabra de Dios. Y en esta ocasión, con relación al estudio del libro de Apocalipsis, hoy iniciaremos su capítulo 2 del verso 1 al verso 8. Y antes de dar inicio, le invito a que me acompañen a una oración al Padre Celestial, con el fin que Él sea guiándonos, dirigiéndonos, y esta predicación, esta enseñanza sea de edificación a todos los oyentes. Oremos al Señor. Dios eterno, tú que moras en los cielos y en cuya presencia estamos, nos acercamos al trono de tu gracia, donde encontramos oportuno socorro. En esta oportunidad, amado Dios, pedirte que por medio del estudio de tu palabra, por medio de la enseñanza de ella, sea tu Espíritu Santo trayendo edificación a la vida de tu iglesia. Soberano Dios, tu palabra va a ser enseñada y que sea por medio de ella tu Espíritu Santo produciendo vida, trayendo transformación y cambio. Usa de mí como instrumento tuyo, Señor, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, aquel que es el primero y el último, que tiene la llave de la muerte y del Hades, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, yo le invito que estén buscando en el libro de Apocalipsis, su capítulo 2, del verso 1 al verso 7. Su Apocalipsis, su capítulo 2, del verso 1 al verso 7. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ha probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Y ha sufrido y ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente por amor de mi nombre y no ha desmayado. Pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, y si no te hubiese arrepentido. Pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, continuando con el libro de Apocalipsis, tenemos que tomar en cuenta el impacto y la consecuencia que produce cuando una iglesia o un creyente abandona el primer amor de Cristo en su corazón, la cual traerá que se le quite la luz para que deje de alumbrar en el lugar donde Dios le estableció. Iniciando con el libro de Apocalipsis, continuando con este estudio del libro de Apocalipsis, en esta oportunidad vamos a iniciar haciendo referencia de las 7 iglesias a partir del capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 7, el cual comenzaremos con la iglesia de Éfeso. Es importante saber que los capítulos 2
y el capítulo 3 nos hablan sobre las cosas que son. En ella se recogen los mensajes que el Señor dirige a las 7 iglesias ubicadas en Asia Menor. Es un asunto actual, no profético. Nos habla de la situación actual que estaba pasando la iglesia de Cristo para ese momento. Pero al mismo tiempo, estas cartas dirigidas a estas 7 iglesias, de igual manera y al mismo tiempo, son temas actuales y problemas que tienen que ver con la iglesia de todos los tiempos. Podemos observar el carácter del gran pastor, pastoreando a sus ovejas, lleno de amor y de preocupación por su iglesia, por sus ovejas. Y de igual manera podemos ver que en esta carta tienen 3 niveles de aplicación. El primer nivel es el directo, es decir, cada carta contiene un mensaje dirigido a una determinada iglesia y tiene que ver con ella, con sus circunstancias cuando fueron escritos. El segundo nivel es universal. Indica con esto que cada carta tiene un mensaje aplicativo a toda la iglesia en todos los tiempos. Y el tercer nivel es personal, ya que el contenido del mensaje de cada carta concluye con un llamamiento a cada cristiano para que reaccione ante los problemas y asuma la responsabilidad de hacer cambio en su relación con Dios, con el fin de que su vida espiritual mantenga vitalidad. Algunos intérpretes de las Escrituras opinan que estos mensajes a las 7 iglesias representan 7 grandes periodos en la historia de la iglesia. A saber, la carta dirigida a Éfeso representa el periodo de la iglesia apostólica. La de Esmirna representa el tiempo de la persecución apostólica, la cual fue un periodo de gran sufrimiento para la iglesia de esa época. La carta de Pérgamo nos habla de la corrupción de la iglesia en época donde se inició la alianza entre el cristianismo y el paganismo para dar inicio a lo que conocemos el catolicismo. La carta de Tiatira simboliza el auge y la supremacía del catolicismo dentro del cristianismo basado en corrupción e inmoralidad. La carta de Sardis representa la era de la reforma de la iglesia. La de Filadelfia describe el periodo de énfasis del gran empuje y desarrollo del evangelio a través de las obras misioneras y evangelísticas por todo el mundo. Y la carta a la Odisea representa el periodo de la apostasía de la iglesia, donde predomina el amor al dinero, la fama y el poder y el control de sus líderes. Les invito a que me acompañen a conocer sobre la ciudad de Éfeso, ya que esto nos ayudará a entender el trasfondo histórico en la cual se desarrolló esta iglesia y por qué nuestro amado Salvador Jesucristo le escribe esta carta. Éfeso era la ciudad más importante de la provincia de Roma de Asia Menor. Debido a su ubicación geográfica y a su desarrollo industrial de aquellos tiempos, su nombre Éfeso significa deseo ardiente y era considerada la puerta de Asia y se le llamaba la luz de Asia. Políticamente, Éfeso era una ciudad libre. Esto significaba que gozaba de una medida considerable de gobierno propio. Aquí también se celebraban los famosos Juegos Anuales Olímpicos. De igual manera, en el aspecto religioso, Éfeso era el centro del culto a Artemisa, o mejor dicho, a Diana de los Efesios, que significa la diosa de la fertilidad. Era tan grande el templo de Diana que tenía una capacidad para más de 25,000 personas. Dicho templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era una ciudad pagana, llena de las tinieblas de la superstición. Y la forma que tenía esta ciudad de rendir culto a Diana era a través de la cual miles de mujeres se entregaban a la prostitución con el fin de venerar a esta diosa. El apóstol Pablo visitó esta ciudad cerca del año 53 a.C., en su segundo viaje misionero, es decir, unos 43 años antes que se escribiera esta carta a la iglesia de Éfeso.
Pablo vivió en Éfeso por un periodo de 2 años y predicó el evangelio en la escuela de un tal llamado Tirano. Fue tal la manifestación del poder de Dios que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor y experimentaron el poder de Dios por medio de señales, prodigios y milagros. Y es como nos dice en Hechos, su capítulo 19, del verso 10 al verso 12. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. En esta ciudad hubo conversiones genuinas, producto de la manifestación del poder de Dios, ya que confesaban sus pecados y abandonaban la práctica de la magia y de la idolatría a Diana de los Efesios. Y esto lo podemos corroborar como testimonio en el libro de los Hechos, su capítulo 19, del verso 18 al 20, que nos dice: y muchos de los que habían creído venían y confesaban, dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y lo quemaban delante de todo. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Podemos ver el impacto de la predicación en aquella ciudad, amados hermanos, producto de grandes pérdidas económicas, ya que la gente, al convertirse, como pudimos escuchar que nos narra en Hechos su capítulo 19, su verso 18 al 20, esta pérdida produjo grandes pérdidas económicas, ya que la gente, al convertirse, dejaban de practicar la fiesta pagana, la magia, al punto que la pérdida se calculó para aquellos tiempos entre 15 a 20 millones de dólares diarios, lo que equivaldría al salario al día de trabajo de más de 50,000 personas. Como la fiesta del carnaval de Río de Janeiro. Es como lo dice en Hechos, su capítulo 19, del verso 23 al 27. Y hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillo de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijeron: varones, sabéis de que este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persecución, diciendo que no son dioses lo que hacen con las manos. No solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descrédito, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruido la majestad de aquella a quien veneran todos Asia y el mundo entero. Fue tal el impacto como resultado que los plateros provocaron un gran disturbio cuando vieron amenazadas sus ganancias de hacer templecillo a la diosa Diana. Por tal razón, la iglesia de Éfeso fue la más prominente de todas las iglesias del Asia. En aquella ciudad, Dios hizo grandes milagros a través de los apóstoles, los cuales nunca se habían visto en otras ciudades. Fue una iglesia poderosa, profundamente espiritual. Sin embargo, amados hermanos, yo pregunto, ¿qué le sucedió a esta floreciente iglesia que llegó luego de los años, perdió su fuego, perdió su ímpetu, al punto que es amonestada por el mismo Señor que ha dejado su primer amor? Yo le invito que me acompañen con su Biblia abierta en sus manos, en el libro de Apocalipsis, su capítulo 2, del verso 1 al verso 7, para conocer la advertencia que Dios hace a su iglesia, por cuanto esta iglesia perdió su primer amor. Apocalipsis 2, verso 1, ¿qué nos dice? Escribe al ángel de la iglesia.
inicia con una comisión al ángel de la iglesia. Jesucristo comisiona a 7 ángeles a llevar dichas cartas a las 7 iglesias. ¿Quiénes son estos ángeles comisionados a llevar el mensaje de parte de Jesucristo? Algunos intérpretes señalan que estos ángeles es el pastor o los pastores de cada una de estas iglesias, como el ángel de la iglesia, lo cual no puede ser el pastor de la iglesia, ya que nunca en la escritura se refiere al pastor como ángeles. Y segundo, la Biblia cuando se refiere a los pastores de las iglesias usa en términos plural, es decir, pastores. Es decir, un cuerpo de ancianos dirigiendo la iglesia y no en término singular, pastor. Y cuando la Biblia señala el término singular de pastor, se refiere a Cristo como el príncipe de los pastores. Es importante tomar en cuenta estos detalles con el fin de poder hacer una interpretación genuina del texto. Otras interpretaciones con relación al ángel de la iglesia se refieren que a designadas personas como mensajeros que tenía cada iglesia, ya que el término ángeles significa mensajero. Sin embargo, esta interpretación no corresponde al libro de Apocalipsis, ya que toda la referencia con relación a ángeles dentro del libro de Apocalipsis que hace referencia se refiere a seres celestiales. Por lo tanto, utilizando la hermenéutica, no corresponde a personas como mensajeros, sino como ángeles celestiales. Y la tercera interpretación con la cual coincido se refiere a seres celestiales, tomando como base que en todo el libro de Apocalipsis el término ángeles se refiere a seres celestiales. Esto confirma lo que nos dice en Hebreos su capítulo 1, su verso 14. ¿No son todos estos espíritus ministradores enviados para servir para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Continuamos. Cristo se describe, vemos en Apocalipsis su capítulo 2, verso 1, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí podemos ver a Cristo como el sustentador de su siervo, ya que tiene el control de sustentar, de ordenar la ejecución de su mandato y de su orden. De igual manera como el que vigila, el que cuida su iglesia, ya que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dando a entender con esto, protegiendo, vigilando y cuidando su iglesia. De igual manera en los versos 2 y 3 nos dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puede soportar a los malos, y ha aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Y ha sufrido y ha tenido paciencia, y ha trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. En estos textos, Cristo elogia a la iglesia de Éfeso, expresando sus virtudes. El pastor Steve Davis nos habla de 4 virtudes que resalta la vida de la iglesia de Éfeso, el cual Cristo expresa estas virtudes. Primero, observe, era una iglesia diligente. Conozco tus obras. La iglesia de Éfeso era una iglesia esforzada, eficaz. Ponía todo su esfuerzo e interés por la obra de Dios. Estaba llena de actividad. Su dedicación era tal que era de imitar. Segunda virtud que podemos ver en la iglesia de Éfeso, era una iglesia determinante. Escuche, y tu arduo trabajo y paciencia. La frase arduo trabajo viene de la palabra griega kopos, el cual se refiere a un trabajo difícil, sino a trabajar hasta el punto de la fatiga y el agotamiento, sin quedar sin fuerza. La palabra paciencia tiene la idea de perseverar bajo circunstancias extenuantes. La iglesia de Éfeso era determinante en hacer la obra de Dios bien, y no solo eso, también por disciplinar a los falsos maestros y aquellos que estaban en pecado. Es decir, era una iglesia determinante. Tercera virtud
que el pastor Steve Davis nos hace referencia de la iglesia de Éfeso, era una iglesia disciplinada. Escucha lo que el Señor dice de ella. Y que no puede soportar a los malos, y ha aprobado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. La iglesia de Éfeso había permanecido firme en la verdad, guardando una fe pura, sin disluir, sin contaminarse. Cristo lo elogia por disciplinar a los hombres inmorales y charlatanes. Los depravados son quitados de la comunión al no querer arrepentirse de su pecado. Y los maestros engañadores son también expulsados de esta congregación por enseñar falsa doctrina. Ejemplo que podemos ver en esta iglesia de Éfeso. Y notemos lo que nos dice el verso 6. Pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Observe algo de esta iglesia de Éfeso. Ellos no aborrecen a los nicolaitas. Ellos odian los hechos, sus acciones de los nicolaitas. ¿Y quiénes eran los nicolaitas? Fueron un grupo dentro de la iglesia que quebrantaron su fe con el fin de convertir o hacer alianza con la sociedad mundanal de la ciudad de Éfeso. Ellos decían que el creyente podía permitir algo de idolatría en su vida, comprar amuletos, visitar el templo de Diana y participar en la adoración a César. Los nicolaitas también aceptaban la actividad sexual fuera del matrimonio, es decir, era una mancha dentro de la iglesia de Éfeso. Se decía ser cristiano, pero actuaban y vivían como el mundo. Estos eran los nicolaitas, y la iglesia de Éfeso los expulsó. No compartía esta enseñanza con ellos. ¿Suena familiar conocer a alguien así? Que dice ser cristiano, pero vive bajo la cultura mundanal. Dicen ser cristiano o cristiana y viven en pecado, amando los deleites de este mundo. Cuarto, virtud de la iglesia de Éfeso. Era una iglesia con devoción a Dios. Escucha lo que dice el Señor. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. En otra palabra, esta iglesia no se ha rendido. ¿Por qué? Por amor del nombre de Cristo. Todo esto lo hacía por amor del nombre de Cristo. Y no habían desmayado. Continuaban con el espíritu, con ese ímpetu, con esa fuerza para Dios. Sin embargo, vemos que Cristo amonesta a la iglesia de Éfeso. Fíjese lo que nos dice en Apocalipsis, su capítulo 2, su verso 4. Pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. ¿Cómo? Luego de ver estas 4 virtudes de esta pujante iglesia, el rey, el señor de la iglesia le dice, pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Al leer los elogios de Cristo por esta iglesia, por su diligencia, por su determinación, por su disciplina y devoción, ahora Cristo los sacude con esta amonestación. Yo pregunto, ¿qué fue lo que hizo la iglesia de Éfeso para que abandonara su primer amor? El versículo 5 nos da más detalle. ¿Qué fue lo que sucedió? Primero, fíjese lo que nos dice el versículo 5. Nos dice de la siguiente manera. Recuerda, por tanto, de dónde ha caído. Arrepiéntate y haz la primera obra, pues si no, vendré pronto a ti
y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubiese arrepentido. Dolorosa advertencia de Cristo para con la iglesia de Éfeso. Este verso 5 no ha dado más detalle. ¿Qué fue lo que sucedió con la iglesia de Éfeso? Primero, le recuerda de dónde has caído. Segundo, la llama al arrepentimiento. Tercero, les exhorta a volver a las primeras obras. Pregunto, ¿cómo era la iglesia de Éfeso en sus inicios? Era una iglesia que amaba a Dios. Había amor entre los hermanos unos con otros, al punto que la epístola que lleva su nombre, no hay reproche o llamado de advertencia de parte del apóstol Pablo hacia con ella por asunto de malas conductas, por diferencia entre hermanos. Es decir, que había una fraternidad genuina. Y de hecho, es la única iglesia, de acuerdo a lo que nos narra la epístola de los Efesios, donde se desarrollaban los 5 ministerios para la edificación de la iglesia. Y vemos lo que nos dice Efesios, su capítulo 1, su verso 15, con relación a la iglesia de Éfeso. Nos dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros. Era una iglesia donde el apóstol Pablo se regocijaba en el Señor por la conducta y el amor, no solo para con Dios, sino los unos para con los otros. Sin embargo, la rutina de cada día llevó a esta iglesia a enfriarse del amor inicial. Fue un proceso lento que se llevó poco a poco, a lo cual desencadenó a esa crisis espiritual que estaba viviendo la iglesia de los Efesios. La palabra primeras obras es la misma palabra que fue usada para decir: ha perdido tu primer amor. Jesús está diciendo: hagan las cosas como las hacían al principio y amen como amaban al principio. Dejar tu primer amor es dejar a Dios. Es sinónimo de traicionar a Dios. Y este proceso en esta iglesia de Éfeso duró aproximadamente unos 43 años. Yo pregunto, ¿tu proceso de la pérdida del primer amor en tu vida, qué tiempo lleva? Cuando la obra de Dios es más importante que el Dios de la obra, allí tú has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso trabajaba arduamente, pero no por amor a Dios. La iglesia de Éfeso se habituó a las cosas de Dios, pero no amar a Dios. Hoy, la iglesia de Éfeso es una reliquia. Es como un jarrón chino de adorno o de recuerdo de lo que fue. Así son algunos hermanos, jarrones chinos, que están en la iglesia solo de adorno, recuerdo, o simplemente un número más en la lista de membresía de la iglesia. Se ha perdido el amor fraternal. Hoy no me importa la vida espiritual de mi hermano. Con tal de que yo esté bien y mi familia esté bien, no importa. Soy un buen cristiano. No hay compasión ni pasión y amor por predicar a los perdidos, en visitar a los hermanos débiles en la fe. Esto es característica que se ha perdido el primer amor. En este tiempo de pandemia ha evidenciado cómo algunos han perdido su primer amor. Primero yo, segundo yo, tercero yo.
Cristo le advierte a la iglesia de Éfeso la consecuencia si no se arrepiente. Fíjense lo que nos dice el verso 5 nuevamente. Recuerda por tanto de dónde ha caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré contra ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubiere arrepentido. Cristo ordena 3 cosas que la iglesia debe hacer para retomar y volver a su primer amor. Y son 3 cosas que Dios nos manda hacer a aquellos que han perdido su primer amor, que ven las actividades de la iglesia como una rutina más, que no hay pasión en su corazón. Primero, Cristo le llama a recordar de dónde ha caído. Segundo, Cristo le invita a arrepentirse. Tercero, Cristo llama a regresar a sus primeras obras como al principio. La advertencia, si no lo hace, dejará de brillar. Porque otra iglesia, es decir, otro miembro del cuerpo de Cristo, ocupará tu lugar. Si usted no quiere volver al primer amor, Dios traerá otro que sí estará dispuesto a mantener su primer amor en su vida. La promesa que Cristo ofrece. Verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¡Qué hermoso! Cristo promete una promesa a cada hijo de Dios que sea sensible a la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo, que preste sus oídos para escuchar y volver al primer amor. Cristo promete a todas las iglesias a través de los tiempos al volver a su primer amor. Y dice que al que venciere le promete que comerá del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es decir, le promete la vida eterna. Te pregunto, ¿eres el mismo cristiano que amaba a Dios al punto de dar tu vida en tiempos antiguos, tiempos pasados? Otra pregunta que determinará si te mantiene en el primer amor. ¿Ocupa Dios el primer lugar en tu vida? Otra pregunta. ¿Es Cristo el centro de tu vida? ¿Amas a Cristo sobre todas las cosas? Y usted se preguntará, pastor, ¿qué es el amor? En 1 Corintios, su capítulo 13, el Espíritu Santo nos declara, nos describe lo que es el amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser, pero la profecía se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando vengan los perfectos, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas ahora entonces veré cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Amados hermanos, el amor es sufrido. El amor no guarda rencor. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. El amor todo lo espera. Cuando se ama, se soporta. El amor nunca dejará de ser. Y fue lo que sucedió en la iglesia de Éfeso. Sí. Dejaron su primer amor. Comenzó a haber envidia, orgullo, soberbia. Se jactaban unos con otros. Había rencor. Había enemistad. Y es lo que el Señor nos llama a reflexión a la iglesia de hoy y a cada uno de nosotros. Dejemos el rencor, porque donde no hay rencor, ahí está el amor. Donde no hay envidia, allí está el amor. Donde no somos jactanciosos, allí está el amor. Cuando sufrimos, allí está el amor. Cuando pasamos por alto, allí está el amor. Cuando nos soportamos, allí está el amor. De allí, mis queridos hermanos, que el amor no es un sentimiento, no es una fuerza cósmica que recibimos y que llega a nuestro cuerpo y sentimos unos escalofríos o unos corrientazos. No, hermanos míos. El amor es acción. El amor es pensar en el otro. El amor es llevar la vida espiritual del otro. Y es lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, su capítulo 12, su verso 13. Dice así, 2 de Corintios, su capítulo 12, perdón, su verso 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestra alma, aunque amando más, sea amado menos. Allí está la pasión de un hombre de Dios. Amor. Aún mismo se gastaría, si era posible, de rendir su vida por amor a la iglesia, por amor a los hermanos, estaría dispuesto. Y fue lo que sucedió en la iglesia de Éfeso. Perdieron su primer amor. Y es una advertencia que Dios nos hace a cada uno de nosotros. No permita que la llama del primer amor se apague en tu corazón. Regresa, arrepiéntete. Haz la primera obra. Y Dios
volverá a encender. Que tú seas una luz que brilles en medio de este mundo en oscuridad. Oremos al Señor. Amado Dios que estás en los cielos, queremos darte gracias por la predicación y el estudio de tu palabra. Que por medio de ella, tu Espíritu Santo nos enseña a reflexionar, nos impulse a volver a nuestro primer amor, a hacer lo que hagamos por amor, no esperando nada a cambio, no por ser jactanciosos, no esperando ser reconocido, que lo hagamos sin envidia, sin contienda, sin murmuración, en amor los unos a los otros. Te damos gracias, amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Y Dios mediante el próximo viernes estaremos estudiando la próxima carta a la iglesia que le corresponde. Que el Señor les bendiga.